Hola, bienvenidos a este vídeo que va a ser sobre el MCD y el MCM, que es una especie de trabalenguas. ¿Cuál es cuál? No lo sé. Podríamos hacer un anuncio. Todo lo que usted quiso saber sobre el MCD y el MCM y nunca se atrevió a preguntar, lo tendrá aquí. En fin. Bueno, pues vamos a hablar de MCD y MCM. Y lo vamos a hacer en tres pasos. Un primer paso para explicar qué es el MCD y qué es el MCM. Un segundo paso para ver cómo se calculan, cómo se hallan cada uno de ellos. Y un tercer paso para ver una aplicación concreta de cada uno de los casos. Más en concreto, cómo resolver un problema con MCD, con MCM y otras aplicaciones. Pues como veis, he puesto MCD, MCM, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, y he utilizado el mismo código de colores que en vídeos anteriores, el azul para divisores, el rojo para múltiplos. ¿Qué es cada cosa? El MCD de dos números, por ejemplo, el número 24 y el 40, es un número que es divisor de los dos números a la vez, es divisor, es común, por lo tanto es de los dos números a la vez y es el máximo posible, es decir, el más grande posible. Y para ello vamos a poner los divisores de estos números para entender el concepto de MCD, máximo común divisor. Del 24 los divisores son el 1 por una parte y el 24 por otra, ¿no? Se puede hacer esta estrategia envolvente para hallar los divisores de un número, van por parejas en general, ¿no? Después el 2 es divisor del 24 y 24 entre 2 es 12. El 3 es divisor del 24 y 24 entre 3 es 8. Y el 4 es divisor del 24 y 24 entre 4 es 6. Vale, y ya está, y el 5 ya no es divisor. Estos serían los divisores del 24. ¿Cuáles son los del 40? Misma técnica. El 1, lógicamente, siempre todos los números tienen como mínimo al 1 como divisor. Y el 40, el 2 y 40 entre 2 es 20. El 3 no lo es. El 4, 40 entre 4, 10. El 5 también, 40 entre 5, 8. Y el 7 no, 7 por 6, 42. El 8 sí, pero ya lo tenemos. Y perdón, el 6 no, porque tampoco era entre 3. Vale, tenemos aquí todos los divisores. Por lo tanto, todo esto son divisores. Esto, ok, ya lo tenemos. ¿Cuáles son en común? Pues mirad, el 1 lo tienen los dos. El 2 lo tienen los dos. El 3 no. El 4 lo tienen los dos. El 8 lo tienen los dos. El 12 no. El 20 no. El 24 no. El 40 no. De estos 1, 2, 3, 4 divisores que tienen en común, por cierto, común, ok, de estos 4, el máximo, es decir, el más grande, es este, es el 8. Es decir, que el 8 es el MCD del 24 y del 40. Ese es el concepto, ¿vale? Si dos números no tuviesen ningún divisor en común, es decir, solo tuviesen el 1, lógicamente, pues sería el 1. ¿Vale? ¿Y qué ocurre con los múltiplos, con el mínimo común múltiplo? Ponemos también un ejemplo con dos números, por ejemplo, el 6 y el 10. ¿Vale? Aquí ponemos números un poquito más pequeños para que no se dispare la cosa, no se vaya de madre. Vale. Y ahora escribimos los múltiplos, porque queremos múltiplos, no divisores. Y ¿vamos a escribir todos los múltiplos? ¿A infinitos? No, vamos a escribir unos cuantos. El primer múltiplo es el mismo, el 12 es la tabla de multiplicar, ¿no? 18, o sea que vamos sumando 6, 24, 30, 36, etc. Vale, y del 10, pues muy sencillo, el primero el 10, luego el 20, 30, 40, 50, 60, ¿no? etc. Vale, de estos, ¿cuáles son comunes? El 6 no, el 12 no, 10 tampoco, 20, 18, tal. Vemos que el primer común es el 30. ¿Y por qué solo hay uno que tengan en común? Ok en común, ¿vale? Ok en múltiplo porque todos son múltiplos. ¿Por qué solo hay uno que tengan en común? Porque no hemos seguido hacia adelante. Si hubiésemos seguido, por ejemplo, habríamos visto que del 6 también el 60 también es un múltiplo del 6 y el 60 lo tienen en común y seguiríamos así, iríamos el siguiente entre el 10 y el 6, pues sería creo que el 90, ¿no? El 90 también lo sería, pero hay que elegir aquí el mínimo, el más pequeño posible, ¿vale? Por lo tanto, el 30 es el múltiplo que tienen estos dos números 6 y 10 en común, que a la vez es el más pequeño posible, el mínimo. Ese es el concepto. Además, para resolver casos muy sencillos, es decir, para hallar MCM o MCD de números muy sencillitos,
se podría utilizar esta estrategia, que quizás es un poco rollo, un poco lenta, porque todos los divisores, un montón de múltiplos, hasta vete tú saber cuándo. Entonces, esto no es una técnica muy segura, muy fiable, bueno, más que segura, fiable, no es una técnica que sirva para casos un poquito más complicados, se nos puede complicar la vida. Ahora vamos a ver cómo calcular, cómo hallar de manera sistemática tanto MCD como MCM. Sistemáticamente quiere decir siguiendo un mismo proceso, que no haya que pensar demasiado, que esté claro los pasos. Y en primer lugar, en los dos casos hay que descomponer los números en factores primos. Recordad que había un vídeo sobre cómo descomponer números en factores primos, el vídeo sobre la estructura interna de los números. Una vez descompuesto en factores primos, con el MCD, el máximo común divisor, lo que haremos será elegir los factores de esos factores primos, los factores comunes elevados al menor exponente. Aquí está, pero se verá más claro con un ejemplo. Vamos a utilizar los números 24 y 40, como en el caso anterior. Entonces, 24 y 40 los descomponemos en factores primos. Y vamos un poquito rápido. Dividimos 24 primero, es divisible entre 2, 12 entre 2, 6 entre 2, 3, se puede dividir otra vez entre 2 y ya está, perdón, que va, entre 3, con las prisas. El 40 se puede dividir entre 2, 20 entre 2, 10 otra vez entre 2, el 10 también entre 2, 5, y ahora se divide entre 5 y ya está. Por lo tanto, ¿cuál es la estructura interna de descomposición en factores primos del 24? 1, 2, 3 doses, o sea, 2 al cubo y un 3, como si fuese una lupa. ¿Cuál es la descomposición en factores primos del 40? 1, 2, 3 doses, 2 al cubo, multiplicado por 5. Esa es la estructura interna. Vale, ¿qué quiere decir que para el MCD tendremos que utilizar los factores comunes elevados al menor exponente? En este caso, pues comunes quiere decir que aparezcan en los dos. Aquí en los dos, el 2 aparece en los dos. Y el 3 y el 5 no, solo aparecen en uno, no son comunes. Por lo tanto, el MCD será 2, y ahora, elevado al menor exponente, 2 a la 3, 2 a la 3, no hay duda. En el caso de que uno fuese 2 a la 2 y otro 2 a la 3, elegiríamos el 2 a la 2. Aquí solo podemos elegir el 2 a la 3, porque son el mismo. Y por lo tanto, el MCD de estos números es 8. Y para el MCM, ¿qué se hace? Pues utilizaremos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente, es decir, todo. Y en este caso, ¿cuáles serían? Los comunes y no comunes, por lo tanto, el 2 a la 3 es común, lo elegiremos. Y el 3 no es común, lo elegiremos también. El 5 también, al mayor exponente posible en caso de que hubiese un empate. Perdón, en caso de que se repitan. Si hubiese 2 al cubo y 2 a la 2, elegiríamos el 2 al cubo. Vale, pues aquí será 2 a la 3, 2 al cubo, multiplicado por 3, multiplicado por 5. 2 a la 3 es 8, por 3, por 5. Por ejemplo, 8 por 5, 40, 40 por 3, 120. Pues el MCM de estos dos números será 120. Es decir, es un múltiplo que es común a los dos y es el más pequeño posible. Vemos ahora aplicaciones concretas en problemas, en casos como reales. Imaginaos que en un primer caso nos dicen que tenemos una pista de fútbol de unas dimensiones de más o menos 54 metros por 36 y que queremos pintar unas líneas porque este campo queremos convertirlo en un patio en el que haya divisiones en forma de cuadrados, ¿vale? Queremos hacer los cuadrados lo más grandes posible y lógicamente son cuadrados, tienen que tener la misma dimensión, lado y lado son iguales, ¿no? Vale. ¿Qué tipo de problema sería este? Pues esto sería un problema de encontrar divisores de estos números, ¿no? Divisiones más pequeñitas, hay que dividir este campo, entonces divisores MCD. ¿Por qué? Porque son divisores, ¿vale? Está claro. Y además, bueno, son divisores comunes a los dos porque los cuadrados tienen que encajar los cuadrados tanto en la longitud como en la anchura, ¿no? Vale, pues descompondríamos en factores primos los dos números, el 36 y el 54. Los que hayan visto el vídeo de la estructura interna de los números sabrán que el 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, efectivamente. Y el 54
Si lo descomponemos, lo podemos hacer aquí. 54 entre 2 sale 27. 27 se puede dividir entre 3, 9 entre 3, 3 y otra vez entre 3, ya está. Y por tanto es un 2, 3 3 y un 2. O sea, 2 por 3 al cubo. Vale, como es MCD, divisores, hay que utilizar los números, los factores comunes elevados al menor exponente posible. ¿Cuáles son los comunes aquí? Tanto el 2 como el 3, todos son comunes, menor exponente posible. El 2 a la 2 o el 2, el 2 está elevado a 1, ¿no? Pues este de aquí. El 3 al cuadrado o el 3 al cubo, pues el 3 al cuadrado elegiremos. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál será el MCD de estos dos números? Será 2 multiplicado por 3 al cuadrado, es decir, 2 por 9, es decir, 18. ¿Qué quiere decir 18? Quiere decir que esos cuadrados serán de 18 por 18 metros. Y por lo tanto aquí encajarán de esta manera. Si hubiese hecho el dibujo bien, se supone que serían cuadrados, pero ya se ve que no está a escala, no está con las proporciones adecuadas. Por lo tanto aquí el MCD nos da la solución del problema, porque había que buscar divisores. Un segundo ejemplo de aplicación, un segundo problema sería el siguiente. Tenemos un árbol de Navidad en el que hay tres tipos de luces. Tenemos luces amarillas, tenemos luces verdes y tenemos luces azules. Estas luces tienen una particularidad, se encienden pero parpadeando, parpadean, plaf, se encienden y ya está, cada cierto margen de tiempo. Las amarillas se encienden cada 6 segundos, están 6 segundos sin encenderse y se encienden a los 6 segundos. Las verdes se encienden a los 8 segundos y las azules se encienden a los 10 segundos. Cada 10 segundos, plap, y después 10 más. La pregunta es, ¿cada cuánto tiempo coinciden los tres colores de luces parpadeando, encendiéndose a la vez? ¿Qué tipo de problema sería este? Pues este sería un problema de múltiplos, porque lógicamente no van a coincidir a los 6 segundos, que todavía las otras no se han encendido, ni van a coincidir a los 8. A los 10 sería mucha casualidad, ¿no? Por lo tanto, va a ser un problema de múltiplos, va a ser un problema de MCM, mínimo común múltiplo. ¿Qué hay que hacer? Hay que descomponer estos números en factores primos. Lo podríamos hacer con la rayita, como hemos hecho en el apartado anterior, pero no es necesario porque son números muy sencillitos. Bueno, yo creo que sí. ¿Sí, no? El 6 es 2 por 3, el 8 es 2 por 2 por 2, o sea, 2 al cubo, y el 10 es 2 por 5. Esto es la estructura interna de estos tres números. Vale. Para hallar el MCM había que utilizar los números, los comunes y no comunes, al mayor exponente posible. Por lo tanto, todo. ¿Cuáles son? Aquí tenemos un común que es el 2, pero el del mayor exponente es 2 al cubo. Por lo tanto, elegimos 2 al cubo. ¿Qué más? El 3. El 3 no es común, lo elegimos. El 5 no es común, lo elegimos. 3, 5. 2 al cubo es 8 por 3 por 5. Por ejemplo, 8 por 5, 40. 40 por 3, 120. 120 segundos. Es casualidad que nos haya salido lo mismo que en el anterior. Cada 120 segundos parpadearán y se encenderán estas luces. Y esto sería más o menos todo. Espero que haya quedado claro de manera sencilla qué es el MCM y el MCD, cómo hallar cada uno de ellos utilizando un método sistemático y en qué situaciones utilizar uno o el otro en problemas prácticos. Muchas gracias, suscribíos si aún no lo estáis, si os gustan mis vídeos y hasta la próxima.